Bien, entonces el objetivo de hoy es, buenas tardes nuevamente, como dije, el objetivo de hoy es hacer un trabajo práctico. Recuerda que estamos en este tema de la discusión sobre la ciencia como un fenómeno global. Y entonces hemos estado trabajando particularmente con tres tipos de científicos y científicas, de viajeros y viajeras, que uno es Alexander von Humboldt, que ya revisamos. La clase anterior vimos a Charles Darwin, y nos queda ver la última viajera, que es Maria Graham, que lo veríamos la próxima semana, y con eso cerramos el curso, que es la semana del 22 de noviembre. Aquí está cambiado un poco porque al final opté por hacer unas modificaciones, pero se mantienen los tres tipos de viajeros y viajeras o relatos de viajes. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí hoy día hacer? Me gustaría que pudiéramos hacer un trabajo práctico haciendo, ¿no es cierto?, el análisis que ustedes tienen que hacer y entregar el próximo lunes. Entonces, vamos a tomar estas preguntas, ¿no es cierto?, respecto de la descripción del documento, que está puesta acá, ¿no es cierto? Y sobre todo, lo más importante, ¿no es cierto?, que son los 4 análisis que tienen que ver con las relaciones de las cuestiones que estamos viendo en el curso. Entonces, lo primero que tienen que tener claro, ¿no es cierto?, es la rúbrica de evaluación, como ustedes sabrán. Respecto de la definición del problema y la originalidad del problema, ¿no es cierto?, o la organización de manera autónoma, eso tiene que ver con 2 elementos. Un elemento es que sigan en lo posible los pasos que están puestos acá, ¿no es cierto?, la descripción del documento, y respecto al análisis, los 4 análisis, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, y las conclusiones. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil eso, ver si está organizado y si está bien definido el problema. Ahora, puede que algunas personas sigan esos pasos, aún así, ¿no es cierto?, el problema no está bien definido. Y el problema tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué podemos saber, qué podemos conocer del documento que ustedes están presentando? Puede ser más de un documento, pueden tomar varios documentos, pero lo posible siempre es mejor uno, porque si no tendrían que hacer varias descripciones del documento. Voy a poner algunos ejemplos cuando lo veamos enseguida. ¿Cómo se define lo que es original? ¿Cómo se define lo que es autónomo? Eso es más discutible, pero tiene en el fondo una perspectiva que es bastante clara, digamos, que tiene relación con el hecho de que ustedes hagan algún tipo de análisis o relaciones que no son muy características de cómo se ha analizado el tema, que tiene que ver con la manera que se estudian los temas, digamos. Que ustedes puedan, por ejemplo, vincularlo con cosas del presente, eso le daría originalidad, ¿no es cierto?, y también autonomía al texto, que ustedes puedan descubrir cosas que uno no ve normalmente desde una perspectiva muy particular. Entonces puede que esto no lo logren y van a tener un poco menos de puntaje, pero igual va a estar definido el problema, ¿no?, de forma clara, en fin. Pero la originalidad y la autonomía, ¿no es cierto?, cuando no está presente, claro, le quita un poco de puntaje. No es tanto porque si ustedes miran la tabla, digamos, que yo hice puntaje a nota, se darán cuenta que no es tan, bueno, le baja, pero no tanto, digamos. Entonces eso es lo primero. No sé si vamos viendo al tiro preguntas, ¿ya? Si sobre eso hay alguna pregunta, sobre esto de la definición del problema o la organización del argumento, ¿no es cierto? Vamos a verlo con ejemplo en todo caso, pero sí, no sé si hay alguna pregunta, podemos hacer las preguntas inmediatamente. Bueno, ustedes me van diciendo, si tienen preguntas me escriben en el chat o lo digamos, o lo ponen, o lo dicen, digamos, a través del micrófono. Bien, entonces, los 4 análisis con las relaciones del curso. Bueno, ahí ustedes tienen que ver qué es lo que hemos estado mirando en el curso. No, pueden mirar el programa, que es lo más evidente, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, pueden mirar los temas que hemos visto en las clases, por ejemplo, en este plan de lectura. Y acá es evidente que la primera parte del curso fue sobre temas más bien introductorios. Ya respondo a la pregunta de Héctor, que dice, lo de relaciones con las cuestiones del curso se refiere a relaciones, por ejemplo, con ciencia y género. Claro, justamente eso es lo que estaba explicando. La primera parte son las definiciones. Ahí va a ser más difícil que un documento como las características de los que pueden utilizar,
tenga algo que decir, digamos. Entonces, lo más probable es que ustedes analicen tal como pregunta a su compañero, principalmente a partir de lo que hemos visto respecto de ciencia y género, el tema de los experticias, ¿no es cierto? Cómo se va formando eventualmente podría hacerse, ¿no? Una tecnocracia, y también, ¿no es cierto? Cómo se entiende el fenómeno el global de la ciencia, cómo se relaciona lo local con lo global, en fin, cosas que hemos visto en clase, digamos. De esa forma ustedes podrían analizar, ustedes podrían tomar otras maneras de entender, ¿no es cierto?, esta relación con el curso. O sea, mirando nuevamente el formato, digamos. Las cuestiones del curso pueden ser aquellas cuestiones se refiere a problemas, ¿no? Problemas vistos claramente como el tema de las experticias, el fenómeno global de la ciencia o el tema de género, pero también pueden ser otros elementos, por ejemplo, de la introducción, como la caja negra, o como el tema de los laboratorios que eventualmente podrían aparecer. Paula, ¿sí? Profe, o sea, igual, por ejemplo, se podría hablar como de, aparte del sesgo de género, como el sesgo históricamente construido por los historiadores, ¿o no? Claro, eventualmente podría hacerse, si es que el documento lo permite. Por eso vamos a poner algún ejemplo. Ya. Recuerden que son documentos y no textos. ¿Cuál es la diferencia entre un documento y un texto, como por ejemplo el Onda Schivinger no es un documento, o el texto de Pérez Cedeño tampoco es un documento? Pero lo que nosotros vemos acá como el texto del relato de viaje de Darwin o de María Graham, o ¿no es cierto? Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, sí sería un documento. Esa diferencia tienen que hacer. O sea, un documento es un texto de la época, del actor o de la actriz o que estamos nosotros estudiando. Por ejemplo, si ustedes escriben cartas, ¿no es cierto? Escriben correo electrónico o mensaje, lo que ustedes sean. En el futuro eso va a ser utilizado como un documento histórico. Pero lo que alguien en el futuro escribe sobre esta época y habla, ¿no es cierto?, de la generación de la pandemia, entonces hace un estudio histórico sobre cómo las personas durante más de 2 años enfrentaron, ¿no es cierto?, la educación online. Entonces pone toda una consideración al respecto de cómo se entiende, ¿no es cierto?, el tema del contacto con las personas cara a cara, en fin, del vínculo personal versus, ¿no es cierto?, lo que es esto que estamos haciendo ahora de educación online. Eso sería un estudio sobre el momento histórico, que en este caso sería en los años 2020 y 2021. Pero todo lo que usted haga en este momento, que sean, por ejemplo, mandar mensajes, mandar memes, digamos, escribir correo electrónico, todos esos son documentos de la época. Esa es la diferencia que nosotros hacemos. Son registros de la época. El documento histórico es un registro de una época. Y lo que yo quiero que usted haga en el trabajo es cómo tomar un registro de una época y tratar a partir de ahí entender la historia. Hacer como un trabajo de historiador o de historiadora. Eso es un poco el objetivo. Entonces, y por eso yo les dije, tomen los textos que yo les puse en el curso, digamos, que son de los viajeros, porque es más fácil o sea, están puestos ahí, digamos, con ese objetivo. Entonces, aquí tenemos, no sé si hay una pregunta entre medio, sí. Bien, entonces, acá tenemos principalmente ¿no es cierto?, el diario de María Graham, su residencia en Chile y su viaje al Brasil. Esto está todo en castellano. El diario de viaje de Charles Darwin, ¿cierto? Que aquí tengo un capítulo especial del capítulo de la Santa Cruz, Patagonia y las Falkland. Y también tenemos, ¿no es cierto?, el texto de Alexander von Humboldt. Un compañero de ustedes, a propósito de eso, puso el texto en material de alumnos. No. ¿En dónde lo puso? En foro, parece. Sí. Y Sí, en el fue, foro sí, Bastián subió un Bastián, sí. link. Subí un link y ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, y descargar el texto. Entonces ustedes eventualmente podrían mirarlo, ¿no? Viaje de un naturalista alrededor del mundo, aquí está. Ah, este es el de Darwin, sí, pero esto yo lo había puesto ya en la clase. Así que igual eh, podrían haberlo visto. Bien, entonces volvamos al tema. Entonces acá ustedes tienen los textos, ¿no? ¿No es cierto?
tiene los textos acá, y yo al mismo tiempo yo les hice unos extractos. Uno de María Graham, Diario de mi residencia en Chile, y otro, ¿no es cierto?, es el Diario de viaje de Charles Darwin. No puse ningún extracto de Humboldt, ahora que lo pienso. Parece que no, ¿no es cierto? Déjenme buscar. Pensé que había puesto también de Alexander von Humboldt. Me parece que no. No, pero... puse texto sobre él, pero no el texto del mismo. A ver. Sí, está el de Darwin. Espera un poquito, estoy buscando algo. No. Bueno, pero podemos también buscar eso. Hay varios textos de Humboldt que están también digamos, en línea. Bien, entonces, ustedes pueden, volviendo al tema, volviendo al trabajo, ustedes pueden mirar los extractos, pueden trabajar con estos, digamos, con estos que estamos acá. Y pueden tomar y tomar uno o dos. Pueden tomar el primero, ¿no es cierto? Pero tienen que digamos, son diarios de viaje, pero tienen que hacer una descripción buscarla, ¿no es cierto? Tienen que buscar la descripción del cuándo viajó Darwin, en qué momento escribió el viaje, algo bien corto, ¿no es cierto? Porque la primera parte del análisis ustedes tienen que escribir el documento, que es una página. Puede ser menos de una página, puede ser media página, tampoco. Tomen las páginas como punto de referencia. Y nosotros tenemos acá, me llama la atención que yo tengo un problema que ustedes, a veces algunos encuentran que las páginas son muchas y en humanidades al revés, encuentran que son pocas las páginas, siempre se pasan. Uno lo pone 3, hacen 6. Y entonces, si ustedes no logran escribir una página completa, ya es una media página, un párrafo donde escriben el documento, donde escriben Charles Darwin, de su viaje, etcétera, y el diario, no pasa nada, digamos, está bien. Si no logran hacer las 3 páginas, hacen 2 páginas y media del análisis de los cuestiones del curso, tampoco está mal. No menos de 2, porque ya sería muy poco. Y las conclusiones puede ser una página o media página, digamos, también, si tampoco es tan grave. Dice, en otros cursos, por ejemplo, dice un compañero, a uno le bajan puntaje los informes cuando escribe de más. Sí, bueno, si yo a veces no lo acepto y los devuelvo, pero en ese caso lo hago con la gente de humanidades para que aprenda a escribir textos más cortos, pero bueno, pero ahora no lo vamos a hacer. Ustedes se pueden pasar también si se emocionan. También puede ocurrir. Ya, ok. Entonces, tenemos que ustedes pueden mirar el extracto y sobre esta base, ¿no es cierto?, hacer un análisis como el que voy a hacer yo. Pueden tomar algunas de las cosas que he dicho ahora también y desarrollarlas. Y nada de lo que yo diga va a ser tan novedoso tampoco de lo que se ha trabajado sobre estos temas. Así que quizás yo tendría me bajaría a mí mismo en el formato que tiene que ver con la originalidad y la autonomía. Uno trata de ser original y autónomo, pero siempre, evidentemente, nunca se logra del todo. Pero tiene que tratar de encontrar una voz propia, y por eso yo le insisto en esto. Y algo que también se aprende. Se aprende a trabajar. Bien. Entonces ustedes pueden hacer esto, digamos, tomando estos textos, o pueden irse al texto que está puesto acá, ¿no es cierto?, y empezar aquí a analizarlo. Entonces, veamos. Si ustedes miran, yo tengo acá el capítulo 9, ¿no es cierto? Si ustedes miran, esto es un típico relato de viaje. Creo que al final vamos a buscar el relato de viaje de Darwin, para ver si podemos, de Humboldt, para ver si podemos encontrar también ese texto. Pero mientras tanto, podemos hacerlo a partir de estos dos. Entonces, denme un segundo y podemos mirar el texto porque el texto de Humboldt está en línea también. Así que lo podemos buscar. Déjenme buscarlo acá. Denme un segundo, que no sé qué tan rápido mi computadora, pero si está en memoria chilena, por ejemplo, se puede descargar o ver en línea el texto. Ya. Aquí tenemos el texto de Alexander von Humboldt.
Sí, hay algunos que lo han puesto, ¿no es cierto?, en línea, pero no están completos, están en una parte nada más. Ya. Entonces, vamos a empezar el análisis primero por el texto de Darwin, después vamos a mirar el texto de María Graham y después vamos a terminar con el texto de Humboldt. La clase de hoy va a ser súper aplicada a esto, va a ser práctica, y les voy a pedir la ayuda a ustedes para que vayamos entre todos y entre todas haciendo el análisis. Yo les voy a dar algunas indicaciones nada más. Y puede que sea más corta la clase porque va a estar enfocada a este tema y todo va a depender de cómo ustedes vayan trabajando conmigo en esta parte. Bien. Primero veamos el texto de Darwin, ¿no es cierto? Lo primero que ustedes tienen que ver, ¿no es cierto?, que tiene una fecha, un título, evidentemente. Vamos a volver esta es la página 277, 253 ya, si ustedes se van al inicio, ¿no es cierto? Este es un texto que en el marco de lo que es la digitalización de los archivos y las bibliotecas, digamos, en el mundo, ¿no es cierto?, se han hecho estas versiones, digamos, online. Es una digitalización de una biblioteca, de un texto de una biblioteca, de Sevilla en este caso. Y tenemos acá entonces el viaje de un naturalista alrededor del mundo, el tomo 1, ¿cierto?, que es un texto traducido, por supuesto, del inglés. Entonces, tenemos el traductor. Esto lo pueden explicar también, ustedes lo pueden poner, digamos. Fue tomado el texto del diario de viaje alrededor del mundo, ¿no es cierto?, con una traducción de Juan Mateos, publicada en Madrid, ¿no es cierto?, la editorial Calpe, en el año, en este caso, 1921. Entonces, después tiene que decir que originalmente el libro fue publicado, ¿no es cierto?, en tal año, en fin, y pueden hablar un poquito de la publicación, etcétera. Pues en esa primera página que tienen que hablar. De hecho, acá, en este libro, ¿no es cierto?, hay digamos, una pequeña referencia biográfica de Darwin, ¿no? Está traducido Carlos Roberto, suena divertido. También lo pueden tomar ustedes, eventualmente, ¿no? Y después viene, ¿no es cierto?, la nota de la edición española. Eso a los filólogos les interesa, a nosotros no tanto. Y aquí empezamos con el texto, ¿no es cierto? Aquí ustedes podrían tomar el prefacio de partida, ¿no es cierto? El prefacio, de dónde viene el texto, cuál es su interés. Y aquí, ¿no es cierto?, habla del propio viaje con Fitzroy. Con Fitzroy. Entonces ustedes podrían comenzar incluso tomar esta parte. O sea, no necesariamente el viaje como relato, sino que esta parte del prefacio. Incluso podrían partir de acá. Si acá ustedes ven el formato de análisis, entonces, ustedes describen el documento, dicen que fue escrito por Charles Darwin, ¿no es cierto?, en tal fecha, que fue un texto que tuvo una repercusión X, ¿no es cierto?, que tiene que ver con registros del viaje que hizo entre tal y tal año, ¿no es cierto?, y que van a tomar, y aquí tienen que decir, voy a tomar, por ejemplo, el prefacio del texto, digamos. No voy a tomar no se va a tomar el relato mismo. O voy a tomar el prefacio y además una parte del relato. O sea, no necesariamente me expliquen por qué lo van a hacer, sino simplemente digan que lo que van a hacer. Oiga, si tienen preguntas, me la hacen, ¿no? En cualquier momento. Ya, ups, aquí me confundí. Ya. Entonces, pongámonos en la situación de que se mira el prefacio. Y entonces dice, dejo dicho en el prefacio la primera edición de la obra, bla, 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 de consecuencia de haber manifestado el capitán Fitzroy el deseo de llevar a bordo a algún hombre de ciencia, ofreciendo al mismo tiempo sacrificar parte de sus propias comodidades, brindé voluntariamente mis servicios que obtuvieron gracias a la bondadosa mediación del bla, 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 ¿no es cierto?, la aprobación de los lords del almirantazgo, etc. Entonces, aquí lo que vemos son los motivos del viaje. Entonces, uno podría volver al formato de análisis y decir, ¿qué podemos saber del análisis de las cuestiones del curso? Entonces, aquí podríamos ver por qué una persona emprende un viaje alrededor del mundo, un viaje científico. Me estoy confundiendo, tengo como 10 millones de ventanas abiertas, así que no es raro que me confunda. Un momento. Ya, ok, está bien. Entonces, ustedes podrían sacar parte de lo que está puesto acá como una declaración directa del que Darwin dice respecto de por qué hace el viaje.
Después, ¿no es cierto? Dice, el presente volumen contiene de forma de diario la historia de nuestro viaje y un resumen de la observación acerca de la historia natural y geología. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la descripción. Estos van a ser los dos ámbitos de descripción que aparecen, ¿no es cierto?, mencionados en el libro, en el prefacio, perdón. La historia natural, que lo diríamos hoy día ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la geología, que se veía como una parte diferenciada. Después dice, en esta edición he condensado mucho y corregido algunas partes, ampliando un poco otras en orden a acomodar mejor el volumen para la lectura popular. Pero confío en que los naturalistas no dejarán de tener presente que lo relativo a pormenores deben consultar las publicaciones más extensas en las que se contienen los resultados científicos de la expedición. Entonces, ¿qué es lo que dirían ustedes leyendo esta frase, ¿no? Esta parte del texto? En esta edición he condensado mucho y corregido, bla, 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 ¿no es cierto? En orden a acomodar mejor el volumen para lectura popular, pero confío en que los naturalistas, dice, no dejarán de tener presente que lo relativo a pormenores deben consultar las publicaciones más extensas en las que se contienen los resultados científicos de la expedición. Que es un texto más ¿cómo se llama? No de científico, sino de propagación, de información de la ciencia. No tengo la palabra ahora. Claro, un texto más divulgativo. Divulgativo, eso era. Claro, Héctor pone, ¿no es cierto?, que era como cuando llevaban el laboratorio a la granja, ¿no es cierto? Se le recuerda un poco eso. Y nosotros en el curso, si ustedes van al curso, digamos, a la parte que hemos visto, cuando vimos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vimos? No lo vimos. Me perdí. Nosotros vimos una parte que tiene que ver con el tema de la experticia, ¿no es cierto? Aunque no está puesto el texto que yo estaba pensando, que creo que no lo vimos, no. Entonces, cuando uno lee esta parte del diario, ¿no es cierto? Queda con la impresión de que es una manera de difundir el viaje científico, de una difusión a nivel más popular. Entonces, ahí ustedes tienen un primer elemento de análisis, ¿no es cierto? Oiga, no se olviden una cosa. Yo no le estoy pidiendo que ustedes hagan tratados, digamos, de un análisis, aunque pudieran hacerlo eventualmente. No, yo digo que sean súper puntuales. Pueden poner A, B, C, D, así súper claro. Yo soy bien esquemático, así que no tengo problemas con eso. Y ustedes supongo que no tendrán problema usar números para hacer descripciones, considerando que estudian física y matemática, no debería ser tan complicado. Entonces le ponen número 1, entonces le ponen vinculación con el público lector. Entonces, y ahí ponen la frase, esa frase que aparece en el texto, y después explican, digamos. Pueden tomar alguna bibliografía que hemos visto en el curso, eventualmente, o algunos de los temas que hemos visto en el curso. Pueden citar una clase del curso, que puede estar grabada, ¿no es cierto? Y de hecho están grabadas. No tienen para que verlas todas, pero se acuerdan más o menos, podrían, como se dijo en la clase tanto, o sea, hacer una vinculación así. Eso es a eso me refiero. Bien. Entonces después el otro texto afirma, ¿no? La Zoology of the Voyage of the Beagle contiene una magnífica descripción de los mamíferos fósiles por el profesor Owen, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí está un poco siendo la diferencia entre lo que es este relato de viaje de otros textos más, comillas, científicos. Ya, después viene con otras cosas. Donde al final, donde después dice que publicaba también en volumen independiente otros temas específicos. Por ejemplo, estructura y distribución de los arrecifes de coral o las islas volcánicas, son los intereses que tenía Darwin respecto de la geología. Como por ejemplo el volumen sexto del Geological Transactions. Y ahí también uno podría mirar y concluir, digamos, de alguna forma, cómo Darwin va construyendo su trabajo científico, cómo va enfocándose en algunos aspectos que le resultan más interesantes, cómo deja otros con una descripción más para un público popular. Bueno, eso es todo, son textos bien cortitos, ¿no? Entonces ahí uno podría tomar algunos de estos elementos que estaba mencionando y entonces después hacerte una especie de idea de cómo, o mostrar cómo estaba construyendo su viaje científico Darwin. Voy a volver un poco al índice, creo que estaba acá, ¿no? Sí. Estaba en la página 253. Sí.
acá estoy bajando, está un poquito lento, acá está. Estos PDF son medio complicados. Todo lo que he hablado hasta ahora cabe en la primera página, o en la primera parte, ¿cierto? ¿En qué primera parte? Perdón. Cuando uno se va al formato del análisis documental, el primer ítem es descripción del documento. Ambos, porque Eso ustedes pueden describir el documento utilizando la bibliografía de Darwin, quién fue, ¿no es cierto? Porque cuando escribió ese libro y analizando también que es un libro de divulgación, citando el libro tal como tú lo estás pensando probablemente, pero también podríamos acá poner alguna parte de incluso con la misma cita que habla, ¿no es cierto?, de que este es un libro que está eh, pensado para un público popular, porque escribió otros libros más. ¿Mm? Ahora, sí, eventualmente podrían ponerlo solo acá. Estoy pensando que podría estar solamente la descripción del documento. No, claro, yo supongo que como Sí, estructura del documento, primero tenemos que ahí describir en qué momento aparecen los temas que después vamos a analizar. Y en el ítem B, que podemos saber de análisis, ahí yo digo así, como se dijo en la primera parte de este ensayo, podemos concluir que, etcétera, y ahí me pongo a hablar de la expertise. Porque sí, esto no es, y hablar de la divulgación, y ahí meterme, y ahí hablar, pero ya como, ya extenderme más en la parte, en el segundo ítem. claro. Sí, ahí ustedes tienen que decidirlo. Yo por eso lo estoy poniendo un ejemplo nada más. Uno toma, estas son Sí, decisiones que son autónomas, claro. Ustedes podrían hacerlo de otra manera también, ¿no? Utilizando las mismas citas. Pero esto es, depende cómo vayan construyendo la argumentación. Por lo que tú dices me parece súper bien, pues podría ser eventualmente así, como tú lo mencionas. ¿Mm? claro, Em, no me sirve mucho describir partes del texto de Darwin, por ejemplo, que estamos con este ejemplo, y después no tratarla, no meterme en esa. No, tiene que haber una relación entre ellas. Y eso le da puntaje a lo que llaman, ¿no es cierto?, definir claramente el problema o organizar claramente de manera el análisis, digamos. ¿Mm? Claro, justamente eso le da puntaje ahí. Si no está muy, muy claro y ustedes describen un documento y con ciertos intereses y después analizan una cosa completamente distinta, claro, van bajando acá. Define el problema parcialmente, por ejemplo, o organizan parcialmente el argumento, o qué sé yo. O finalmente no, que puede ser que tampoco no esté organizado, que sea todo totalmente caótico, digamos. De que un documento después, no sé, María Graham y después analizan a Humboldt. No sé, eso ya sería lo peor porque ya tendrían puro como en esta línea. Pero claro, tiene que haber una coherencia entre ambos, ¿no? Por eso es que Ya, el texto es construido en conjunto. A, B, C, D. Yo solamente lo divido para efectos analíticos, digamos. ¿Mm? claro, Pero para es un poder conjunto, sí. entenderlo. Pero entonces en el ítem B, nosotros tenemos que basarnos un poco en las cosas que hemos hablado durante el curso para poder, dada esa descripción, hacer algún tipo de crítica, algún análisis sobre lo que se está hablando, Sí, sí, con los exactamente puntos eso. que se han hablado en el curso. Claro, No, pero podrían no, poner cosas que no se hayan visto en el curso también, que ustedes piensen que son importantes para entender la historia de la ciencia. estoy tratando de diferenciarlo del ensayo anterior que tuvimos que ver. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay una diferencia grande porque, sí, es que buena pregunta. El ensayo anterior era un ensayo que tú hablas sobre un tema en particular. ¿Mm? Yo no lo he corregido todavía eso, ¿no? Soñé que lo había corregido, pero parece soñé Y que ya profe, estaba está todo las listo. notas, ¿Ah? está las notas arriba. Ya lo hice ya, mira, qué buena. ¿Puedo Por funcionar el ejemplo, sueño entonces? oye, sí, funcionó, no fue una pesadilla, fue un sueño bonito, sí. Es que saben que estoy corrigiendo tantas cuestiones que ya a esta altura no tengo ni idea, pero bueno. Acá tenemos, por ejemplo, alguien escribió sobre la producción científica. Eh, Otro, no sé, el uso, ¿no es cierto?, de la experticia, la tecnología. eh, Otro, ¿no es cierto?, sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia. Otra persona también sobre género, ¿no es cierto? La lucha masculina en contra del sexo femenino, el equilibrio de la fuerza científica, que es diferente, ¿no? Es al revés lo que hay que hacer Etcétera. entonces. Entonces, en ese caso, lo que ustedes hicieron fue tomar un ámbito muy específico y con varios autores o algunos autores hacer un análisis de personas que escribían sobre el tema. En este caso, ustedes hacen como ese trabajo, ustedes toman un texto de la época y ustedes hacen como si fueran historiadores o historiadoras, ustedes analizan eso.
usando, ¿no es cierto?, los elementos que habíamos estado trabajando que hemos trabajado en clases. ¿Se entendió? ¿Está muy enredado? Sí, sí. Sean honestos, porque aunque, un texto, pero igual lo tengo que analizar con los ojos de hoy día, no puedo. por supuesto, los historiadores y las historiadoras lo único que hacen siempre es hacer historia del tiempo presente. Nosotros, aunque estudiemos el siglo XII, ¿no es cierto?, siempre estamos hablando de nuestra época, porque nuestras perspectivas son desde hoy día. No podemos escapar de nuestras perspectivas. Ahora, lo que no podemos hacer es enjuiciar, ¿no es cierto?, al pasado desde nuestro punto de vista contemporáneo, porque eso sería injusto. Pero sí, siempre tomamos el punto de vista actual. De hecho, ustedes podrían ser bien originales, volviendo al texto, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Supongo que están viendo la pantalla, el computador me está haciendo cosas raras, ya. Y podría, ¿no es cierto? Digamos, hacer un vínculo con lo que está ocurriendo hoy día. Por ejemplo, no en el prefacio tal vez no funcione tanto, pero en otra parte del texto, hacer una relación del texto, pero poniéndose en la situación actual. Miren, vamos a ir a un... Ya. Ya, aquí tenemos una parte donde están en Buenos Aires. Miren, este es el 20 de octubre, ¿no es cierto? Dice, al llegar a la desembocadura, ustedes pueden tomar un texto tan grande como esto o más chico, ¿no? Pueden tomar un día, digamos. Al llegar a la desembocadura del Paraná, como tenía vivo deseo de llegar a Buenos Aires, dice, desembarqué en Las Conchas, bla, 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 está diciendo. Al echar pie a tierra, me encontré con una gran sorpresa de que hasta cierto punto era un prisionero. A consecuencia de haber estallado una revolución violenta, todos los puertos habían sido embargados. Me era imposible regresar a mi navío y en cuanto a ir por tierra a Buenos Aires era cosa que no cabía pensar. Después de una larga conversación con el comandante obtuve permiso para presentarme al día siguiente al general Rolor, que mandaba una división de rebeldes en este lado de la capital. Dice, por la mañana marché a caballo del campamento, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Eso es lo que se utilizaba para desplazarse, ¿no es cierto? Dice, general, oficial y soldados todos parecían, y creo que en realidad no eran grandes villanos. El general la misma tarde, antes, entonces está hablando me dijo el general que la ciudad estaba estrechamente sitiada y que todo lo que podía hacer era darme un pasaporte para el comandante en jefe de los rebeldes en Quilmes. O sea, lo que él se topa acá es con una revolución, claro, con un conflicto, llamaría muy de una guerra civil. Después sigue contando cómo enfrentó el tema de enfrentar de cómo abordó ese tema, digamos, de enfrentarse con esta situación política tan compleja, digamos, para él como extranjero, que seguramente no entendía. Aquí estaba Villa Rosa, porque efectivamente este es el enfrentamiento de Rosas, que si conocen la historia del siglo XIX, de una guerra civil que duró muchos años en lo que hoy día es Argentina. Entonces, parte de esto ustedes podrían decir, bueno, acá nos encontramos con un naturalista, un viajero que va a hacer un viaje científico, pero se encuentra, ¿no es cierto?, con una sociedad que está en un proceso de cambio, que está en un proceso digamos, de organización política, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces, podrían encontrar otras cosas que no tienen que ver tanto con lo que hemos visto en el curso, pero que también influyen respecto de cómo el científico tiene que enfrentarse con fenómenos sociales, digamos, que cambian su trayectoria, que afectan sus observaciones, digamos, que son parte del tema científico. Y no va a ser el primero ni el último, ¿no es cierto?, científico o científica que por temas de ese tipo, digamos, se vea constreñida a hacer una investigación, digamos, de algún tipo. Entonces, no necesariamente le estoy pidiendo que hagan un análisis de lo que es la propia observación de la naturaleza que hace Darwin, que es lo más obvio para este tipo de cursos. También podrían sacarlo por otro lado, digamos. Claro, la idea es entender las perspectivas que se estaban teniendo ahí, Darwin, por ejemplo, Sí, y agarrarse de ahí para hablar algo del curso.
Claro. Ya. Ahí ustedes pueden hacerlo. Uy, aquí tenía otra yo. Miren, estas citas, esto es la banda oriental y la Patagonia. Ya, nosotros habíamos hablado en la clase, ¿no es cierto?, lo importante para Darwin, que era el hecho de que la naturaleza no se ve de un punto de vista de la inmediatez, sino que la naturaleza se ve en una perspectiva de larga temporalidad. Por lo tanto, todas las especies que hoy día están según la teoría de la evolución y que podemos ver, ¿no es cierto?, han sido producto de un largo proceso, llamaríamos hoy día, evolutivo. Entonces, lo que está tratando de hacer Darwin es hacer una vinculación entre las especies actuales que habían, por ejemplo, en la Patagonia, y las que se pueden encontrar en los restos fósiles. Ya se enfrentó con el gran problema que lo hemos conversado en clase, ¿no es cierto?, de que la Iglesia pensaba que Dios había creado la naturaleza en un solo momento, ¿no es cierto? Incluso habla de los 7 días de la creación del mundo, y no de los miles de millones de años, ¿no es cierto?, que eventualmente han transcurrido para que se haya desarrollado la vida en la Tierra. Entonces la perspectiva de Darwin atentó contra eso, por eso que tiene un fuerte conflicto con la Iglesia, y por eso él mismo estuvo reticente a publicar su trabajo en vida, digamos, porque sabía que esto iba a tener una repercusión. Pero ahí uno podría analizando este viaje, el relato de viaje, cómo, ¿no es cierto?, es que él piensa la naturaleza desde el pasado. Lo que está mirando en el presente, lo mira pensando en el periodo anterior. Acá tengo hay una descripción, ¿no es cierto?, de lo que es lo que llaman, ¿no es cierto?, el perezoso, ¿no es cierto?, o qué sé yo, que es un animal. Si ustedes han escuchado hablar o conocen la cueva, ¿no es cierto?, del Mirodón, es el animal que existe, que está ahí cerca de Puerto Natales. Está en Puerto Natales, creo, ¿no? Sí. Sí, por un campo, bueno, a Puerto Natales, después a la Torre del Paine, y eso está cerca, digamos. Ya. Tomen, por ejemplo, esta parte. Estamos hablando acá en la página, un momento, 247. Pero del texto, no del PDF. El PDF de la página 271. Y dicen: es imposible reflexionar sobre el cambio que se ha realizado en el continente americano sin sentir el más profundo asombro. Cuando habla de cambio, ¿no es cierto?, en la temporalidad. En remotas épocas, ya, entonces ustedes tienen inmediatamente una vinculación de la mirada de Darwin con una larga duración. En remotas épocas, América debe haber sido un hervidero de grandes monstruos. Ahora no hallamos más que pigmeos cuando se los compara con las razas afines que lo han precedido. ¿Cómo sabe él de que hubo estos grandes monstruos, que hoy día le llamamos megafauna? ¿Dónde saca él la evidencia de que hubo una megafauna? Según lo que hemos visto en clases. ¿Qué dirían ustedes? ¿Están por ahí o no? ¿Se quedaron dormidos? ¿Dónde tiene la evidencia de que hubo una megafauna en América? Darwin. Estos grandes monstruos, como él dice. En un pasado. Como él dice, en épocas remotas. Sí, como dice, ¿no es cierto, Héctor? De los fósiles. No, perdón, Diego Mora. Sí, lo hice como pregunta, pero es una afirmación. De los fósiles. Efectivamente, entonces, ustedes podrían decir, mira, aquí tomamos y reflexionamos pueden reflexionar sobre esta cita, digamos, de Darwin, y pueden demostrar, ¿no es cierto?, a partir de esto, que Darwin tiene una visión que hemos estado trabajando en clases de largo aliento. O sea, no mira, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Por eso así es más fácil aprender la historia cuando uno lo mira desde los documentos, directamente. Es como la práctica, es como una historia aplicada. Entonces, ustedes no están mirando lo que uno le cuenta como Darwin entendió la naturaleza, están mirando lo que Darwin dijo de la naturaleza con los elementos que le hemos dado en clases para entender este fenómeno. Justamente de eso se trata, ¿no es cierto?, esta actividad. Entonces, la mirada acá es una mirada de larga duración, de largo aliento, ¿no es cierto?
Por eso dice, es imposible reflexionar sobre el cambio que se ha realizado en el continente americano sin sentir más profundo asombro. Ya habla de épocas remotas, y por eso es que hay un interés en Darwin muy evidente respecto a los restos fósiles. ¿Por qué va a ser tan importante la Patagonia para los restos fósiles? Porque ahí se han conservado una parte importante de la megafauna americana que existió hasta el momento que llegaron, ¿no es cierto?, que llegamos nosotros, digamos que llegaron los sapiens a América, desde Asia o de Oceanía, ¿no es cierto? En el momento que eso está estudiado por los arqueólogos y las arqueólogas, en el momento que los sapiens llegan o llegamos a América, al continente americano, va a desaparecer la megafauna. Ya lo hemos conversado, pues puede ser un efecto de que hubo un cambio climático y la megafauna estaba condenada a desaparecer, y que fue una coincidencia que se diera cuando llegaron los humanos, digamos, o puede ser por efecto, como muchos creen, digamos, del efecto depredador de los seres humanos, ¿cierto? Que terminaron con estos animales, como por ejemplo el perezoso gigante. ¿Mm? Ya. Después dice, miren, dice acá, bien interesante, dice, el mayor, cuando habla de estos animales monstruos, como dice, o megafauna, diríamos hoy día, el mayor número, si no todos, de estos cuadrúpedos extintos, o algunos de los que estaba mencionando, ¿no es cierto?, vivió en un periodo reciente y fueron contemporáneos de las conchas marinas que hoy existen. Es decir, está haciendo una relación entre un conjunto de especies que desapareció, están extintas, ¿no es cierto?, pero que tuvo una contemporaneidad de las conchas marinas que hoy existen. Esto para los científicos es re importante, porque puede ser que si ustedes estudian ese tipo de conchas, muchas veces pueden, ¿no es cierto?, también sacar conclusiones de la fauna que vivía en el momento que esas conchas también ya existían, en el caso de que puedan, ¿no es cierto?, haber pervivido a través del tiempo, ¿no? Bueno. Y después se pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál ha sido pues la causa que ha exterminado tantas especies y todos los géneros? ¿No es cierto? O sea, es una pregunta que se hace respecto del cambio en la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza muta? ¿Por qué la naturaleza cambia? ¿Por qué la naturaleza, ¿no es cierto?, evoluciona? ¿Mm? Y ahí entonces ustedes pueden mencionar distintos tipos de hipótesis. Una es el cataclismo, ¿no es cierto? Dice, el ánimo se siente arrastrado desde luego irresistiblemente a suponer algún gran cataclismo. Más para destruir así tantos animales grandes y pequeños, ¿no es cierto?, en el sur de la Patagonia, qué sé yo. Pero si fuera así, ¿no es cierto?, y hubiese destruido todos estos animales, ¿no es cierto?, desde Norteamérica hasta la Patagonia, sería menester sacudir el globo entero. O sea, tendría que haber sido un cambio completamente, digamos, que hubiese afectado al planeta en su totalidad, porque la extensión es muy grande desde el Alaska hasta la Patagonia. Y después, ¿no es cierto?, hay una nota al pie de página donde habla que la teoría de los cataclismos geológicos como explicación de la asociación de la fauna fue inventada por Cuvier, que es un geólogo, un naturalista francés. ¿Cuál sería la diferencia de pensar que la asociación de fauna, o sea, el hecho de que existan unos animales y vayan desapareciendo a través del tiempo, es producto de cataclismos, a lo que él propone, a lo que propone Darwin en su teoría? ¿Ven la diferencia, no? Bueno, se me acabó el té. Darwin plantea la selección natural, por lo tanto, los organismos desaparecen cuando no son capaces de adaptarse al nuevo medio. Hay una explicación. Entonces Darwin habla de la selección natural, ¿no es cierto? Las especies se van adaptando. Eventualmente pueden existir cataclismos, ¿no es cierto? Grandes terremotos, grandes erupciones volcánicas, etcétera. Pero eso no es la causa que explica por qué la naturaleza es como la vemos. Yo quiero que por favor hagan ese ejercicio. Darwin mira la naturaleza, pero con los ojos de la geología. ¿Y cuál es la geología? Los ojos de la geología es una larga temporalidad. Los geólogos trabajan con millones de años, miles de millones de años. Tienen una perspectiva del tiempo mucho más larga que la que tenemos los historiadores. Nosotros los historiadores tenemos una perspectiva bastante corta de tiempo, aunque uno no lo crean, de miles de años, digamos, pero no de millones de años. Los geólogos, al igual que los arqueólogos también, tienen esa perspectiva de la temporalidad
mucho más, de temporalidad, perdón, mucho más amplia. Entonces, Cuvier, como él bien lo cita, ¿no es cierto?, que es como una interpretación alternativa, ¿no es cierto?, a lo que está poniendo aquí Darwin, ¿no es cierto?, sobre el origen de las especies, como él le llamó. Parte del supuesto que el motor, digamos, de los cambios de la naturaleza son los cataclismos, son las erupciones. ¿Por qué? Porque en la geología ocurre eso, ¿no? En la geología, el motor de los grandes cambios que originaron, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que originaron, ¿no es cierto?, los valles, que originaron, qué sé yo, lo que nosotros conocemos como formación geológica, son efectivamente grandes cataclismos muchas veces, ¿no es cierto? No siempre, porque otras veces son otro tipo de elementos que le requieren mayor cantidad de tiempo, pero los cataclismos tienen una particularidad que ocurre en un periodo corto de tiempo. En cambio, la mirada de la evolución requiere un largo periodo de tiempo, de adaptación, de cambio, de modificación de las especies. De hecho, nosotros como especie, sapiens sapiens, digamos, hemos tenido cambios probablemente desde el Neolítico hasta ahora, pero han sido minúsculos, respecto de cambios que efectivamente alteren nuestra estructura, digamos, como diríamos, principal, que podría verse, ¿no es cierto?, en nuestro ADN, en fin. Ahora, si nosotros nos ponemos a la radiación, claro, ahí hay un cambio que genera un cambio posterior en nuestra descendencia. Eso sería una modificación completa, pero si uno se mira como especie a lo largo de la historia que conocemos, los cambios no han sido tan drásticos. Y de hecho mantenemos cosas que no ocupamos y que no son necesarias para la época que estamos viviendo. Sí, perdón. Profe, una consulta, pero esos cambios por cataclismos que se mencionan, también tuvieron su incidencia en los organismos que no se adaptaron a ellos. Sí, Yo sí, claro. así entiendo que es la posición de Darwin. También tienen incidencia, sí. También tienen una incidencia, pero lo que yo digo es que la diferencia está en que las especies se adaptan a los cambios del medio y sobreviven las que pueden, ¿no es cierto?, adaptarse mejor. Ya sabemos que la perspectiva actual más bien tiene que ver con mutaciones que son aleatorias, más que adaptaciones al medio, en todo caso. Pero en la época de Darwin, o en su teoría, ¿no es cierto?, está más bien esta idea. Me quedé sin té y creo que se me está picando la garganta. Espera. ¿Me esperan un segundo? Voy a tener que buscar agua. Ok, entonces no vamos a analizar ahora con tanto detalle esto, pero solamente yo quería mencionar algunas cosas nada más. Y entre las cosas que quería mencionar es cómo cuando uno puede sacar conclusiones del propio texto de Darwin sobre su obra. O sea, más que enseñarles... No sé qué me pasó, pero estoy como atorado. Yo sé lo que es, pero es que estaba tomando té y cuando queda como, no sé si se llama borra el té, lo último, porque un té preparado digamos, en una tetera, queda como esos polvitos, digamos, que eso fue lo que me atoró. Bueno, perdón. Entonces, lo que yo quiero decir es que como el ejercicio que estamos haciendo ahora es cómo sacar información del material documental. Ahí podemos entrar a una discusión si Darwin le daba o no más importancia a los cataclismos para cómo las especies se han modificado a través del tiempo, o si Darwin está contra una teoría de Cuvier, ¿no es cierto?, que dice que lo único que hace y que explica los cambios de las especies son estos grandes cataclismos, que desde un punto de vista geológico tiene harto sentido, digamos. Entonces, hay una discusión que uno podría hacer, pero no quiero centrarme tanto en esa discusión, pero sí más en la información que podemos sacar del texto. Es un poco la idea. Entonces, la información que podemos sacar del texto podría ser eso, ¿no? Y después viene el análisis de los cuadrúpedos, en fin, de otros elementos que de otros animales que
estudiando. Bien. A veces las descripciones son más bien descripciones de grupos humanos, como lo que hemos estado, digamos, aparece a ver, esto lo tengo yo acá en el texto, ¿no? Miren, la misma que estaba mirando acá la había puesto, ¿no? Sí. Ahora, estos son los extractos que yo puse, digamos, que les puse en un curso, que ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto? Habla de la geología. Y quería mirar, un momento, acá, 17 de diciembre de 1832, aquí está hablando de las personas, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Por la tarde anclamos en la bahía de Buen Suceso, al entrar fuimos saludados en una forma extraña, propia de los habitantes de este salvaje país. Bueno, sabemos ya que lo que uno entiende extraño es porque no lo conoce, digamos, pero en esta época piensa que estas personas son salvajes. Aquí hay uno podría concluir que hay una mirada respecto del mundo indígena muy desde Europa. Y empieza a describir a los fueguinos, que son los que habitan la Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Es un grupo de fueguinos ocultos en la parte por el enmarañado bosque, se habían encaramado un pico que salía sobre el mar, pero hablaron, ¿no es cierto? Y agitando su andrajoso manto lanzaron un fuerte y sonoro clamoreo. Los salvajes siguieron el barco, dice. En la noche escucharon sus gritos salvajes. Claramente hay una visión despectiva de esto, no lo ve como seres humanos, sino que más bien como animales. Por eso, ¿no es cierto?, habla de gritos salvajes, qué sé yo, o algún tipo de expresión, ¿no? Después comienza a describirlo, ¿no es cierto? Dicen, era sin excepción, acá hay uno podría mirar esta cita, ¿no es cierto? Era sin excepción el más curioso e interesante espectáculo que jamás había presenciado. Imposible imaginar la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el civilizado. Es mucho mayor la que hay entre un animal silvestre y domesticado, por lo mismo que el hombre es susceptible de mayor perfeccionamiento. ¿Qué les dice esto? Esta cita. ¿Qué conclusiones podríamos sacar acá de lo que él piensa de estos grupos humanos? Bueno, este es el Que en ejercicio que tienen que hacer comparación en el a él, trabajo. los animales son las personas como indígenas o los indios, como le dice él, son casi como animalitos. Y en diferencias casi peores, porque él encuentra que él está como mucho más arriba que un animal domesticado y que los indios están mucho más abajo que un animal salvaje. Aquí tenemos entonces una interpretación, ¿sí? Yo veía otra cosa, yo veía que él está, o sea, igual puede ser parecido, que acá dice que la diferencia entre el hombre civilizado y el hombre salvaje es mucho más grande que el perro salvaje con el perro domesticado. Entonces eso significa que hay un rango mucho más grande en la especie humana que en la especie de perro, por ejemplo, que yo dije perro. Entonces, con eso, o sea, termina concluyendo por lo mismo que el hombre es susceptible de mayor perfeccionamiento. Que como que dice que al final, eso significa que el humano al final puede llegar mucho más lejos. ¿Ya? Y la prueba está en el hombre salvaje y el hombre civilizado. Claro, ese análisis ustedes podrían hacer en su trabajo, que es el que tienen que hacer ahora, ¿no? De análisis de este tipo, eso es lo que yo me refiero. Y lo otro que también está claro es que cuando los europeos consideraron a los indígenas de esta forma, como animales salvajes, eso, ¿no es cierto?, autorizó para que ellos conquistaran esos lugares. Esto en realidad esto no tienen, nadie lo habita. Estos personajes que viven acá, estas personas, son como la naturaleza, y la naturaleza se puede conquistar y nosotros podemos hacernos dueños de este territorio y manejar a esta gente porque no son seres humanos. Eso es lo que se pensó y también eso es parte de cómo uno entiende estos viajes. Estos viajes son viajes científicos, pero también tienen que ver con cómo se ha construido la ciencia desde el punto de vista del colonialismo. Como, ¿no es cierto?, una visión colonial
ha generado, ¿no es cierto?, la ciencia que incluso tenemos hasta el día, que sigue teniendo algunas perspectivas no iguales, no tan burdas, tan directas como esta, ¿no es cierto?, mucho menos directas, digamos, pero de alguna manera se esconde un poco una suerte de colonialismo contemporáneo, digamos. Bien. Se puede relacionar igual con lo de cuando vimos ciencia y género, uno de los textos igual decía, decía de los niveles jerárquicos que se tenían y era como el hombre blanco y después venían todos los demás, que era la mujer, después el hombre, creo que después venían los niños, después como el hombre negro, que en este caso se podría relacionar como con esto indígena y eso. Bueno, ustedes pueden hacer ese análisis de todas maneras y tomarlo y compararlo. Mire, esto sería súper original porque no lo había pensado yo. Pero no es original porque yo no lo haya pensado, que yo sea original. Y por eso, así no me refiero a eso. Digo que es original porque ustedes están tomando un texto que estaba pensado originalmente para el estudio de género y lo están aplicando a un viajero que no está hablando de las mujeres directamente. Pero sí está estableciendo estas jerarquías, como dice su compañera. ¿Stephanie o Estefanía? Me perdí. Stephanie. Stephanie, sí, porque ya los nombres de repente se pierden ahí. Sí, sería bonito eso, buena idea. No sé, ¿alguien quería agregar algo más? Sí, una pregunta. Sí. Al momento, porque nosotros tenemos que, bueno, en el formato, vuelvo a eso, sale acá, presentan el análisis 4 en relación a las cuestiones del curso. Yo, o sea, si yo estructuro el ensayo, quiero hablar de un tema, ¿tengo que hablar de 4 temas distintos? ¿O tengo que hablarme de 4 cosas que yo voy a hablar del curso y relacionarlas todas en un gran tema? ¿O hablar de 4 temas por separado? Porque al momento de pensar la estructura de cómo hacer esto, no se puede parecer desordenado si es de una forma u otra. Claro, porque tú puedes, un gran tema, por ejemplo, el tema de cómo se estudia, el tema de género aparece más en el caso de María Graham, lo podemos ver, cómo se estudia, de cierto, la relación de ciencia y género. Entonces tú puedes ver en el relato de viaje, dice una parte, la construcción de jerarquías, por ejemplo, una parte. Después, segundo lugar, ¿no es cierto? Miran que las mujeres tienen que estar en el ámbito más privado que público, segundo tema. En fin, entonces puedo encontrar 4, pero del mismo gran problema, ¿no es cierto? Pero también podría hacerlo de otra manera. Es decir, mira, en este autor veo cosas como, por ejemplo, le hablo a un público del ego y no experto, un tema. Está, ¿no es cierto?, buscando la naturaleza a partir de la dimensión temporal, ¿no es cierto? Por eso mira los fósiles y los compara con los animales actuales, otro tema. O está hablando de los seres humanos como si fueran, ¿no es cierto?, parte del mundo o de la naturaleza, otro tema. O sea, puede ser ambas cosas, ¿no? Puedes tomar un solo gran problema y dividirlo en 4 elementos. Lo importante es que hayan 4 análisis. Eso es lo que yo quiero pedir. 4. Ya. Y lo otro, entonces, nosotros podemos tomar los 4, 1, 2, de los 4 documentos que puso acá en material docente. Sí, ustedes tomen los documentos que yo puse acá, incluso las citas que están puestas ahí, como las que estoy mostrando ahora de María Graham. O pueden buscar los propios textos de Darwin o otros que están ahí, digamos, irlo leyendo. Son largos los textos, ¿sí? Yo sé que tienen poco tiempo, pero son textos bastante largos, y de ahí sacar algo, digamos, algún párrafo que ustedes vean en el texto, ¿no? Voy a poner el texto de Humboldt, que no lo puse. Casi como cuando no me acuerdo el autor, pero hablaban de las cajas negras y hablaban de 2 cosas totalmente distintas, 2 situaciones distintas. Por ejemplo, si yo decido hablar de María Graham y de Darwin, Eso es súper original. en la primera parte yo los describo las cosas por separado y después las tendría que entrelazar, sí. Sí, sería súper entretenido, porque es original, porque no te estás centrando en un solo autor, sino que es más de uno. Sí, perfecto, Claro. sería súper bueno. La gracia, según yo, está ahí en hablar de un tema con 2 cosas distintas. Pues si hablo de 2 temas y de los 2 temas saco de 2 textos distintos y nunca se tocan. Por eso preguntaba si pueden ser Sí, pero es posible, temas por porque separado. es que es posible, porque si tú quieres hablar de un tema específico y analizas ese tema un autor, y el otro tema analiza otro autor, está bien igual. Ya. Ahora, si le queda coherencia y ser una cosa más longitudinal que atraviesa los 2 autores, Claro. también estaría bien, porque es parte del análisis. Esto es bien libre, en todo caso. Ya. Por eso yo le pongo puntaje a la originalidad y a la autonomía.
Momento, pero si quería mostrarle... eso es todo lo que puse María Graham. Chuta, que fome. Pensé que había puesto algo más. Bueno, esta es una descripción que hace María Graham de Valparaíso, ¿no es cierto? El 1822. Y hace una descripción muy social del lugar. Esto es muy raro porque en general los viajeros no hacían estas descripciones tan detalladas de los lugares donde ellos vivían, donde ellos estaban. Normalmente uno nunca sabe exactamente dónde están habitando. Miren, esta parte a mí me gusta. He echado una ojeada a mi diario, también es un diario, ¿viste? ¿Vieron? Igual que el otro Darwin, ¿no? Escrito antes, ¿sí, no? He echado una ojeada a mi diario de las últimas 6 semanas y he encontrado que se parece algo a una galería de pinturas, en que hay cuadros históricos, retratos, paisajes, naturaleza muerta, flores, uno al lado de otro. Cada escrito pretende ser un todo independiente y complejo del suyo, historia, paisajes, retratos que el autor termina generalmente para que pueda figurar por sí solo en una galería de cuadros. Tiene problemas este texto, ¿no? Pero mi pobre diario, escrito en un país nuevo, en tiempos de agitaciones políticas, no puede aspirar ni tener unidad de plan, pues ¿puedo acaso prever lo que acaecerá mañana? Y como mis seres y heroínas, más escasas estas que aquellos, son personajes independientes, no puedo como novelista obligarlos a figurar en mis páginas a mi satisfacción y gusto, sino que se gobiernan por sí solos. Aquí esta es una cita bien bonita porque es una reflexión sobre cómo ella trabaja, cómo ella escribe. Pero aquí está diciendo algo que hemos visto en el curso, en esta parte. Mi pobre diario, escrito en un país nuevo, en tiempo de agitaciones políticas, no puede aspirar ni tener unidad de plan. Bueno, hay un error ahí. Pues ¿puedo acaso prever lo que acaecerá mañana? Y como mis seres y heroínas, más escasas estas que aquellos, son personajes independientes, no puedo como un novelista obligarlos a figurar en mis páginas a mi satisfacción y gusto, sino que se gobiernan por sí solos. ¿Ven algunas de las cosas que hemos trabajado en clase? En esta cita. Voy a mirar el chat. Quizás lo de la experticia, ya que ella se está como bajando el pelo, por así decirlo, ya que como que no, yo no puedo, quizás por lo mismo de que no, esto quizás es tema de un experto. Ya, pero no solamente una experticia, ella es mujer también, ese factor de género. Ella cuando habla tal vez no es como si fuera un varón. No, yo sé que no es tan fácil de verlo así a simple vista, pero hay algo más que aparece ahí, algo similar. Aparte del tema de la experticia, que yo la podría también, se podría ver en términos de género, pero también efectivamente como experticia. ¿Quiénes son los personajes que son los que aparecen en su libro, en sus descripciones, digo? En esta cita que está puesta ahí, ¿sí? ¿Héroes y heroínas? ¿A eso se hace referencia? Sí. ¿Qué dice después de heroínas? Ah, que son más escasas. Ya, porque son más escasas. ¿Por qué son más escasas? Porque la mujer no está en el ámbito público, que es lo que hemos estado trabajando nosotros en clases también respecto del género. O sea, no aparece la mujer, por son una escasa. O sea, ella se da cuenta que la descripción que está haciendo del país en el cual está viviendo, ¿no es cierto? Casi no aparecen las mujeres, más escasas que ellos. Ya, yo sé que esto es una cosa que ustedes ven así como muy rebuscada tal vez, pero es parte del análisis que uno podría hacer de esto, ¿no? Bueno, pero el texto de María Graham está acá, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden mirar con más detalle. También una versión en PDF, digamos, en un momento, y tiene un prólogo, porque está en Brasil también, no solamente en Chile. También los prólogos son bien bonitos porque interesantes porque ustedes los pueden leer porque ahí están como puesto el interés del autor, aunque este es un prólogo de otra persona.
Pero ahí lo pueden leer igual porque pueden darle un indicio de lo que el libro presenta. El traductor, ¿no es cierto? Ya es otra cosa, que también pone su prólogo los traductores. Los traductores son parte fundamental de estos textos, ustedes se imaginarán. Momento, 3 segundos. El prefacio, ya. Esto es lo que escribió ella. Ya, habla del punto de vista político, digamos. Cuando veamos la autora, que ahora no lo estamos viendo, no lo hemos visto todavía, por eso tal vez no lo tienen muy claro ustedes. Y hace un primer bosquejo de la historia de Chile. Esa parte no es la parte más, comillas, científica de su viaje. Espera un poquito, no sé si está acá el índice. Está al final. En los libros a veces tienen índice al final y otras veces al inicio. En este caso, está al final. Eso ya. Entonces, si ustedes quieren revisar la parte más bien del viaje científico, tienen que ver los diarios a partir de la página 153. No el bosquejo de historia de Chile, porque es una parte introductoria, digamos, para el que ocupa gran parte del libro, en todo caso, que es de interés de los lectores en Inglaterra. Ahora, lo que nosotros no hemos hecho en esta clase es analizar el trabajo de María Graham. Ella vivió en Chile, digamos. Yo le voy a contar un poco la historia en la próxima clase. Tal vez les va a costar un poco más entrar ahí antes de eso para hacer el trabajo. Va a ser más fácil si lo hace con Darwin o con Alexander von Humboldt. Pero ella es considerada una científica, como lo vamos a ver en la clase, ¿no es cierto? Por sus estudios geológicos que hizo, ¿no es cierto? Y cómo presentó lo que estudió en Chile y en Brasil, también después en Inglaterra. Y es considerada una de las primeras científicas digamos, de la geología, de hecho, ¿no? Como lo vamos a ver en la clase siguiente. No lo voy a ver ahora porque en realidad no era el objetivo de esta clase de hoy, que estaba más bien orientada a darle indicio de cómo hacer el trabajo. Hubiese sido mejor haberlo hecho al final de todo el curso, pero no alcanzamos con las correcciones, por eso hubo que hacerlo antes de hablar de María Graham, pero espero que la podamos ver la próxima semana esa autora, que es una de las más interesantes autoras, digamos, de los que vamos a trabajar en este curso, creo yo.